Qué cabreado que estoy realmente. ¿Os ha pasado alguna vez leer un anuncio, hablar con el señor que lo vende o el mediador de la venta, hacer 1100 kilómetros para ir a verlo y cuando estás allí no es lo que te dijeron? En mis vídeos siempre salen nuevas compras, pero nunca he hecho un vídeo quejándome de este tipo de vendedores. No sé si te quieren estafar, si quieren tomarte el pelo o piensan que eres un incauto. Y aunque no sean estafas, porque no los has comprado, sí que me han estafado de mi tiempo libre, ya que he perdido mi tiempo por ir a ver lo que no era en principio lo que dijeron. Quizás es más un intento de toma de pelo que una estafa. Pero no todas las compras son redondas, ni siempre las compras de coches van bien. Por el camino se llenan de aventuras de todo tipo. Y hoy os voy a explicar las 3 peores de 2022. ¿Qué sorpresa tenemos? Pues que no hay motor. O sea, simplemente lo que tenemos aquí andando es una carrocería con esta cabalgada. Le ha metido una hostia por detrás fulminante. Sí. O también, sí, sí. Es la que ha corrido para atrás, porque el podría está ser. encajado perfecto. Podría ser perfectamente. De atrás fortísimo. Sí, y veis aquí no está centrado. Sí, eso no, ha sido por detrás. ¿Veis? No está centrado. Sí, a la derecha, Toledo, sí, exacto. Toledo tiene que estar a la derecha y el SEAT tiene que estar aquí a la izquierda. SEAT. Sí, sí, tienes toda la razón. Un golpe muy fuerte por detrás. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Y aquí vamos con la primera historia del día. El anuncio decía: precioso Ferrari 360 de 2002, con revisiones en taller oficial y muy cuidado. Esto solo por 75.000 euros. Por teléfono me añadieron que era de un señor mayor. Aquí detrás hay algo muy especial, ¿eh? Raúl. No es un Ibiza, ¿eh? No. Después de revisar el Ferrari, era un coche italiano, no español, de 1999 y no de 2002 como decía el anuncio, los kilómetros muy cuestionables por la procedencia y porque tampoco vi ninguna revisión en taller oficial tal y como decía el anuncio. Y el mismo propietario me dijo que hacía un poco más de 2 años que lo tenía y no le había hecho nada. Orina y caca de ratón por todas partes y el coche no arrancaba. Tenía también el interior muy sucio, el techo caído y sin inspección técnica actual. Y sin seguro, o sea, que aunque arrancara, no se podía ir a probar. Sin duda alguna, la caca de ratón y orina son indicativos de una falta de atención, con posible cableado eléctrico comido por algún ratón y algún futuro problema eléctrico. Y en un Ferrari esto es símbolo de mucho gasto a la vista. Me encanta que los planes salgan bien. Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Segunda historia. Mi cuñado no sabe lo que puede pedir por los Land Rovers y quiere sacarse 3 Land Rovers. Haznos una oferta. Uno está restaurado, pero todos funcionan y con papeles a su nombre. Hace unas semanas me envían un correo electrónico, se ve que un taller que me conoce o que me sigue le dio mi número a una señora que tenía su cuñado 3 Land Rovers a la venta. La señora me dice que tienen esos 3 Land Rovers a la venta, me envía unas fotos y yo le digo ¿qué precio queréis por los vehículos? Me dice no, preferimos que vengas y nos hagas una oferta por todos los 3, no sabemos lo que valen. Le digo, hombre, normalmente yo sin ofertas no me muevo, no voy a ningún sitio, ¿eh? Así que al final me dice, no, ven y los ves y tú mismo nos dices una oferta, ¿vale? Bueno, pues no está muy lejos, quiero decir. Me voy hasta este pueblecito que está a 1 hora más o menos de Olesa y me voy a ver los coches. Y cuando llego en el garaje me encuentro que de los 3 solo hay 2, el que supuestamente está restaurado no está allí. Las fotos solo se ve la chapa, pero las ruedas, por ejemplo, no están pintadas y el techo lo pinto de color negro
cosa que por el color no acaba de encajar, tiene que ser quizás blanco con las ruedas blancas. Pero bueno, tampoco he visto fotos del interior. Y este señor le digo, ¿cuánto me puedes dar? Y le digo, hombre, déjamelo mirar, hacemos un vídeo para ver qué condiciones hay en el vehículo, y esto es lo que vais a ver ahora. Vais a ver un vídeo y os enseño los dos que habían ahí, en qué condiciones estaban, y luego yo al final le hago una oferta. Y después del vídeo os explico lo que pasó, porque tiene realmente delito, tiene delito. Sí, señor. Aquí tenemos los dos Land Rovers. Si queréis empezamos con este Land Rover, luego nos vamos al más interesante. Luego os digo el por qué es el más interesante. A ver, ¿qué Land Rover tenemos aquí delante? Pues tenemos un Land Rover Serie 2. ¿Qué es lo que tenemos que mirar para comprar este vehículo? Mira, tenéis los faros que están aquí en la calandra central. Entonces aquí tenemos un Serie 2. Luego, aquí hay el capó. ¿Veis que el capó es totalmente plano? Normalmente el Serie 3 era como más grueso, así que tenemos un capó que es correcto. Luego, tenemos los retrovisores, son correctos, eran opcionales de un Serie también 2A, esto. Así que aquí tenemos un Serie 2A. Matrícula de Tarragona, 75324. Esto aproximadamente debe ser del año 70 y pocos, 71. Así que Serie 2A. Aún iban principios de los 70 con el volante con estos radiales. Este es el típico volante del Serie 2. Y luego aquí dentro pues vemos que no tenemos los asientos correctos, faltan los asientos. Detrás, pues bueno, ya lo podéis ver en qué condiciones está, bastante lamentable. Pero, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar por los óxidos. Una vez ya estamos dentro, mirar qué óxidos tiene en esta zona. Como podéis ver, no tiene ninguna perforación. Esto es el signo de que habían ratas, ¿lo veis? Esto ha sido sacado de algún tipo de granero. Calefacción de la época. La ubicación correcta del combustible, los amperios y la temperatura del agua, y el velocímetro que tenemos ahí a la derecha. Esto en un Serie 2A tenía que estar aquí en el centro. Guantera, algunos de ellos tienen la guantera opcional, pero es muy raro que viene con el símbolo de Land Rover. La tapa no está. Los limpias, estos limpias son muy guays. Tenía dos limpias, van como muy lentos, y aquí te echa, pues como podéis ver, el aire. Curioso, te echa el aire para que no se entele el cristal de delante. Este coche tiene el techo Safari, es todo de aluminio, todo de aluminio, y luego lo que miramos son las partes más críticas. Miramos cómo está el chasis, sobre todo. Esta es la parte de la firewall, que normalmente aquí hay podridos, y si no hay de podridos aquí, luego miramos detrás, a ver si hay algún comido aquí en la parte de la firewall, porque si esto estuviera estropeado, tendríamos que desmontar medio coche para poder repararlo, así que muy caro sería. Tenemos aquí el chasis, que el chasis está bien, y donde buscamos el número del bastidor. Pues mira, el número de bastidor siempre en todos los Land Rovers, Serie 2, Serie 2A, Serie 3, todos están aquí, número de bastidor. Si empieza por la E, quiere decir que es un vehículo español, o sea, Santana, no es un Land Rover inglés. Siempre con la E es un Land Rover español, o sea, Santana, con la licencia. Miramos que el chasis esté bien, está bien, no está doblado. Miramos lo mismo detrás. Tiene el fango típico. Este fango, si encontráis un coche de estos y lo queréis almacenar por un tiempo antes de restaurar, sacar todo el fango, porque proporciona que haya óxido y a veces perforación con la humedad, así que se tienen que limpiar también las guías de aquí debajo. Pero como podéis ver, no está doblado.
Es óxido superficial y está bastante entero a nivel de chasis. El chasis, súper importante a la hora de comprar un vehículo. Mirar el chasis es lo que vale más dinero. Si el chasis está mal, se tiene que desmontar completamente para sacar el chasis. Una fortuna. Chasis de un Serie 2 o Serie 2 os puede costar hasta 1.000 euros el chasis. O sea, es mejor comprar un donante para comprar un dasis. Si estás comprando un donante ya prácticamente, como sería este caso, pues lógicamente los números no salen. Este vehículo, vamos a ver el motor y a ver si es el motor correcto. Aquí en la calandra tenemos esta barra de aquí que la ponemos hacia la izquierda, luego levantamos con la ayuda de la otra mano. ¿Y qué sorpresa tenemos, señores? ¿Qué sorpresa tenemos? Pues que no hay motor. O sea, simplemente lo que tenemos aquí andando es una carrocería con un chasis y ya está. Y con mucho trabajo por delante. Es un gran proyecto. Visto el vehículo, vamos a ver el vehículo que tenemos aquí a la izquierda. Esto es un Serie ya 2, no es un Serie 2A como el otro, más antiguo, años 64, 65, debe ser. También los faros aquí delante en la posición correcta en la calandra. Le falta también el emblema de Land Rover. Este podía poner la rueda aquí en el capó porque es lo más lógico en una pickup. Si encontramos una pickup que no tuviera esto, quizás ha sido reconvertida a pickup, no era original. Esto realmente te está indicando que este Land Rover que aquí estamos viendo que es pickup, era pickup de inicio. Ya sin mirar mucho ya lo sabemos. Tenemos el techo que es totalmente diferente que el otro. Está lleno de porquería aquí dentro, por lo que veo. Y esto también es de aluminio, y este es normalmente el color de este techo, te indicaba el color que tenían que ser las llantas. En este coche podemos mirar si es un coche Serie 2 inglés o español. Normalmente ya si sabemos que es del año 63 o 64 sabemos que ya no era inglés, que era español, pero para verificarlo pues hacemos lo mismo, miramos aquí en esta ubicación para el número de bastidor. Vosotros no creo que lo podáis leer porque está muy oxidado y con la cámara no se ve, pero empieza por una E. Entonces, como que es una E, esto ya era Santana. No estamos hablando de una versión inglesa, que sería mucho más cara. Otra cosa que podemos mirar son las bisagras. Como podéis ver, estas bisagras son redondas, son más hacia afuera. Esto te está indicando también que es un Serie 2. Un tipo de bisagra muy especial, muy bonita, y te está indicando que lleva las bisagras correctas. ¿Qué más tenemos en este vehículo? Pues bueno, vamos a abrir el coche. Y abrimos el coche y ¿qué nos encontramos? Pues que no tiene los asientos originales. ¿Qué más? Bueno, veis como el techo es aluminio. Volante de un Serie 2, como le toca, correcto. Y luego, pues una de las cosas graciosas que a veces te encuentras en estos vehículos. Pues mirar, te encuentras que esto es de un Alfa Romeo. Estoy seguro. Esto no es de un Land Rover, ¿no? Y luego vemos que tienes el velocímetro que está aquí, que tampoco es de un Land Rover, no sé si lo podéis ver, y donde tendrían que estar aquí en el medio, pues no tienes ni el velocímetro, ni la marca de temperatura, ni nada, porque alguien lo quitó. Como podéis ver, alguien fabricó esta caja aquí a la derecha, y le puso pues también una abertura bastante curiosa. O sea, tenemos algunas modificaciones interesantes. Le sacaron la tapa, no sé el por qué, para mirar o niveles o quién sabe. Vemos que tiene una overdrive también, y la overdrive sería este de aquí. Aquí sería la overdrive, corta y larga, y el cambio de marchas. Vale, vamos a mirar también lo mismo para el óxido. Vemos que no tiene
óxido por ahí, entonces vemos que es un buen vehículo para tema de carrocería. Vamos a mirar el otro lado, cierra bastante bien. Detrás pues podéis mirar también por el tema del chasis, que no esté como muy doblado todo el tema. Vemos la puerta esta está totalmente estropeada, el portón trasero está doblado y roto, todo el aluminio. Estos portones son muy difíciles de encontrar y de arreglar, ¿eh? Te puede costar entre 500 y 700 euros encontrar uno que esté en condiciones. Vemos que el chasis, y esto es la viga central, esta de aquí, está en buenas condiciones, un poquito doblada de los laterales, pero esto se arregla con facilidad. Y nos miramos también, ¿veis? Esto estaba doblada y podéis ver que aquí se ve perfectamente que está doblado, o sea, desde atrás ya se veía, y aquí ves que el chasis ha sido pues doblado tanto de arriba como de abajo. Por eso están la aleta izquierda y la aleta derecha del chasis mirando hacia adentro. Esto se tiene que reparar, ¿eh? Aquí un montón de porquería porque este coche ha estado en el campo. Este fango es mejor sacarlo porque crea óxido. Y lo que vamos a hacer es vamos a mirar en la parte derecha a ver qué es lo que encontramos. Y lo que podemos ver es que hay algunos restos, ¿eh? De que este coche ha tenido algún tipo de ratón y todo esto. Tema eléctrico, pues esto, tema de electricidad, hay cosas conectadas que debería tener atrás que no era correcto. Le habían puesto también cinturones de seguridad que no llevaba cinturones de seguridad este coche. Y bueno, vamos a abrir esto, solo si está abierto, a ver, qué casualidad esto. Ay. También, bueno, pues está muy bien hecho, aunque no sea original, es bastante curioso cómo lo hicieron. Normalmente también miráis por si tiene agujeros, aquí las puertas de atrás, correcto, típico de la época, de un Serie 2. Y bueno, lo mismo en la otra puerta, mirar que las puertas coincidan, muchas veces tienes una puerta distinta de la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a verificar pues si este coche es un Serie 2 o si viene con la motorización correcta. Vamos a verlo. Abrimos el coche con esta maneta de aquí, subimos el capó, que sí que es el correcto porque es totalmente plano, como podéis ver, y mirando hacia aquí dentro ya nos damos cuenta que este motor no es el que le toca, es un motor de un Serie 3. Entonces necesitaríamos pues buscar para un motor de un Serie 2 o muchas veces dejar el que hay. El radiador es el correcto, es un radiador muchísimo más ancho de los normales, refrigeran mucho mejor estos radiadores. Y bueno, ¿por qué se hacían esto? ¿Por qué no lleva el motor correcto? Bueno, pues es una cosa muy normal de la época, ¿no? Se estropeaba o el granjero decía me falta motor y el del mecánico le decía ponemos un motor de un Serie 3, ya verás cómo te andará mejor, sí, sin duda alguna. Aquí el hecho de que el filtro de aire esté sacado ya te está indicando que para arrancarlo lo que necesita es meterle éter ahí dentro. No se lo he preguntado ni he probado de arrancar, pero me imagino que por eso está sacado. Le metes éter y mucho más fácil de arrancar. Ya te está indicando pues que se le tiene que hacer una puesta a punto al vehículo. Parachoques totalmente doblado. No importante, estos parachoques valen como unos 100 euros, sacarlo y ponerlo uno de nuevo. Y el tema de la pintura, bueno, pues arreglar todo este vehículo, pues aquí hay bastante dinero para gastarse, sin duda alguna. Bueno, espero que con estos comentarios hayáis podido un poquito entender sobre estos vehículos. Así que tenemos un Serie 2, un Serie 2A, todos son, para mí estos coches los dos son donantes, necesitan muchísimo trabajo, mucho dinero que te tienes que gastar para arreglarlos. En chapa y pintura aquí tenemos unos 4.500 euros, no es broma.
para repasar todos los bajos, también, tema de los bajos, del chasis, repararlo, limpiarlo, unos 4.500, tenemos de mecánica tenemos entre frenos y todo esto unos 1.000 euros, a nivel de motor, buscar el motor correcto, o sea, interior, sube mucho, por eso valen mucho dinero cuando están restaurados. La gente no lo acaba de entender, pero sí, esto es un gran coche. Pues si os parece, ponéis lo que vosotros pagaríais para estos donantes en el vídeo, si hay alguien que está interesado realmente en lo que son los coches, que me lo diga, y quizás se puede poner de acuerdo conmigo o con el propietario de estos coches para hacerle una mejor oferta sin marear especial. Así que vamos a Olesa y vemos eso. Ya visteis las condiciones, cómo estaban los vehículos, así que al final cierro el vídeo, llamo a este señor, que aún no sé cómo se llama de nombre, no tengo ni su número de teléfono porque siempre hablé con la cuñada. Yo antes de grabar el vídeo le dije si sabía exactamente quién era, cómo se habían puesto en contacto, un poco la curiosidad, y me dice, no sé quién es usted, tengo que saberlo, y le digo, bueno, simplemente es que soy Mars Garage, de un canal de YouTube, hago vídeos, el año pasado tuve casi 10 millones de visualizaciones, normalmente se me conoce bastante por el tema de Land Rovers porque ha restaurado muchísimos, simplemente pensaba que por eso me habían llamado para verlos y que sabían quién más o menos era. Le hago una explicación, le digo, voy a grabar el vídeo para luego que la gente sepa pues qué coche, y si yo no acepta mi oferta, pues bueno, pues que le ayude a usted pues a encontrar a alguien que esté dispuesto a gastarse más dinero que el que yo me iba a gastar. O sea, le doy una explicación, ya lo habéis visto en el vídeo, que además digo que os daré el número de teléfono de este señor para si estáis interesados en uno de los coches, para hacerle una oferta y comprárselo, o sea, para ayudar a la gente que está en el mundo del motor, de los enfermos, vaya, en general, que somos todos, y que quizás uno no quiere pagar tanto porque ya sabes lo que va a pasar y lo que va a costar restaurarlo, y dices, no, como cada vez que entiendas más difícil a veces es comprar un vehículo de estos. ¿Qué pasa? Que no quiero enrollarme, le hago la oferta de 4.000 para el que no veo, o sea que no puedo, solo he visto con una foto. Le doy 4.000 euros, es un Serie 3, le doy 1.500 por el Serie 2 que tiene ahí, y 1.000 para el que no tiene motor. O sea, le ofrezco 5.500 para el Serie 2 y Serie 3, y 1.000 para el otro, 6.500 para los tres. Queriendo llegar en mi mente a 7.500 máximo, que es normalmente una oferta de 6.500 para luego acabar de perfilar 7.500 y ya está. Pues que se me enfada, y en vez de decirme, ostras, es muy poco, si me haces una oferta un poquito mayor, o sea, el diálogo normal, no, me dice, me has hecho perder el tiempo. O sea, ¿cómo que te he hecho yo perder el tiempo? Si quien me ha llamado para venir a ver los coches, y te hago el favor que si no soy yo, si no aceptas mi oferta, te voy a pasar otro teléfono de gente que está viendo el vídeo. De verdad, la gente hoy en día es muy desagradecida y tienen las cosas de decir de una manera que yo alucino. Le digo, a ver, te he hecho la oferta porque aún no he visto ni los papeles de estos coches. ¿Tienen papeles? Saca el teléfono cuando le he dicho esto, empieza a mirar, sí, tienen papeles, empieza a mirar, tú estás esperando a que te vaya a enseñar la ficha técnica y el permiso de circulación, no te enseñan nada, cierran el teléfono sin tú decir nada, se lo guardan otra vez y se enfadan. No, es que en la vida ya estoy quemado de que me digan que tienen papeles y luego cuando has pagado no salen los papeles, o está el nombre de un muerto. No, es que la oferta es con lo que yo tengo, con las cosas que veo, con las cosas que sé
y no con fantasías. Y así estamos. Luego de no saber nada, sabía todo lo que valían restaurados. Se ve que el chico este que vende en Sant Cugat ya había ido a verlo y también le había hecho perder el tiempo, y que esto no puede ser. Hombre, ¿cómo no vas a hacer perder el tiempo si has venido un profesional como el chico de Sant Cugat que vende los Land Rovers y los restaura, y ya habrá visto que el motor no tenía motor en uno y en el otro tenía un motor de un Serie 3 y no de un Serie 2? Y la cantidad de barbaridades que ha hecho, como sacar las arquilladas de detrás y tirarlas porque estaban dobladas. ¡Coño, se arreglan, se arreglan! Molesto porque no va a recuperar el dinero que pagó por los vehículos. Hombre, pero si es que en vez de estar mejor, están peor ahora. Pero ¿cómo le vas a decir esto? Bueno, si ve el vídeo, pues que se entere. No se puede ir por la vida de esta manera diciendo me has hecho perder el tiempo, porque quien ha perdido el tiempo he sido yo esta mañana. Y además, con una persona mal educada. No, tener un poquito, no sé quién se piensa, este señor es que tiene mucho trabajo, que es lo que me ha dicho. Todos tenemos trabajo, yo también tengo mucho trabajo. Así que no me quiero enrollar más. Seguro que os ha pasado este tipo de cosas a vosotros yendo a comprar coches, de que os decían una cosa y luego es otra, y además aún os han tratado mal. Cuando he llegado, que estaba súper enfadado, he hablado con Javier y me ha contado también una historia de una cosa que le pasó con un SEAT 600 que tenía a la venta, que también es quizás peor que mi historia. Así que, si queréis, en los comentarios me ponéis la estupidez más grande que os haya pasado yendo a comprar un coche o quizás vendiéndolo. Tercera historia. Vemos en Wallapop este Toledo serie Marina, que es lo más limitado después del Podium. Y sin duda alguna, al verlo, contactamos al señor y le preguntamos cómo estaba el coche. Nos dicen que es de un señor mayor, que él ha colgado el anuncio como un favor y que no tiene más fotos. Y solo nos enseña esta foto, pero que el coche tiene 90.000 kilómetros, de un señor mayor, guardado siempre en garaje, y que lo que se ve en la foto es solo suciedad, porque el coche está muy bien y solo tiene una pequeña rayadita en la calandra. Así que ahí vamos, Raúl y yo, dispuestos a traernos el Marina para Barcelona. Bueno, el coche sí, es especial porque es un Marina. ¿Veis? Tiene estas marcas aquí en la aleta, en cada una de las aletas. Aquí dice Marina, pero el coche está hecho una mierda. No como nos lo habían enseñado, golpeado, mal pintado, no encaja bien, ¿lo veis? Por aquí no encaja nada bien. Y luego ya esta parte ya también, pues mirar, esto tampoco encaja, está abierta por aquí, la puerta esta pues colgada con la otra. Un desastre. La talonera aguantada con diferentes clavos. Ay, madre mía. Qué lástima. Una inspección una serie bastante especial, pero Raúl, ¿cómo está? Es una lástima. Este coche es único, pero lo han maltratado Mucho. por un subúnico que quedaba, y va a ser imposible encontrar otro Marina original, con su piel, con su Mirar de piel, los asientos su volante también. de piel, como el GTT, Sí, todo pero ampliado, los además está asientos. todo reventado. Sí, sí. Mira, ¿ves qué bonito sería el respaldo si fuera todo igual? ¿Ves? Sí, sí. La piel girada, perforada, ¿no? Y la piel está todo dejado. Las fotos que te envían son de un coche que se ve bien, te envían unas fotos simplemente del delante, que es la parte que se ve bien, y luego del lateral pues todo reventado, y de atrás con un accidente. O sea, ha tenido dos accidentes. Aquí un accidente lateral bien fuerte, veis cómo está doblada, y veis aquí la puerta cabalgada. Porque le ha metido una hostia por detrás fulminante. Sí. Toda O esta también, hostia sí, sí. es la que ha corrido para atrás, porque el motor podría está ser, encajado perfecto. podría ser Esto es una perfectamente. hostia atrás fortísima. Sí, y veis aquí no está centrado, Sí, eso no, ha sido por detrás. ¿veis? Los No está están centrado, invertidos, sí, ¿ves? A la derecha, Toledo, Sí, lo va a exacto. pintar, todo mal. Toledo tiene que estar a la derecha y el SEAT tiene que estar aquí a la izquierda. O sea, Han empotrado por detrás. sí, sí, tienes toda la razón. Un golpe muy fuerte por detrás. ¿Eh? El campo, la pintura es origen. Adelante no tenía nada. Exacto. Sobre todo por el este, todo esto está sin barniz.
Sí, sí. Está mal pintado. Muy mal Me lo he pintado. encontrado aquí. Todas las letras es otro color. Mate. Eso sí que es original. Y se ha vendido la carrocería para aquí. Sí, 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 sí. Seguro que tiene el chasis mal. Sí, sí, está Ahora podríamos abrir, no vale la pena ya perder más tiempo, pero así está. Mirad. Vaya. Un desastre. A los 2 minutos vino el chico que le estaba haciendo el favor al señor mayor y nos enseñó el interior del maletero, donde vimos lo que ya sabíamos antes de abrir. Luego le pedimos que abriera el vehículo y abrió la puerta para ver si había la arruga. Y así fue, había la arruga tal como pensábamos. Luego ya por curiosidad le pedimos que arrancara el coche. El coche a los 5 segundos ya estaba perdiendo anticongelante por la junta del termostato. O sea, de viaje a Barcelona, ni loco este coche lo podía hacer. Bueno, y así es. Espero que os hayan gustado estas historias, las 3 peores en mi opinión de 2022. Y si os gustan, me lo decís en los comentarios y vemos más, esperemos que no muchas, para el 2023. Así que hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos la próxima semana. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si aún no conoces mi página web, visítala y encontrarás para comprar el merchandising de Marc's Garage y muchas otras cosas más, como el producto cerámico para el aceite de tu clásico. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.